¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a seguir con algunas consideraciones generales con respecto a la dosis y con respecto también a la administración. Acuérdense que la dosificación de, en este caso, los opiáceos, ¿sí? Y hablemos de los opiáceos fuertes. Muy buenas tardes, Susana. Deben ser, obviamente, cuidadosamente individualizados, ¿sí? Para cada paciente. Siempre se tiene en cuenta el tema de la severidad del dolor, de la respuesta que tiene ese paciente al tratamiento. Acuérdense también de que todos los opiáceos tienen un alto potencial de abuso y de dependencia. Muy buenas tardes, Milagros, también hay que saludar. Que eso va a ser crucial, usar esos medicamentos, obviamente, bajo estricta revisión médica, ¿sí? Y que es común en todos los opiáceos que en efectos secundarios que incluye el tema de la depresión, ¿sí? La depresión en realidad es respiratoria, todo lo que es estreñimiento, náuseas, vómitos, somnolencia y mareos, y en algunos pacientes debe ser, digamos, monitorizados para poder prevenir y para poder manejar todos esos síntomas secundarios, ¿no? Bien, otra cosa, que pueden interactuar con otros medicamentos, pero acuérdense que aumenta el riesgo de efectos secundarios graves. Por eso es importante esto de informar al médico, sobre todo los medicamentos en realidad que estamos utilizando, que estamos tomando. Bien, almacenamiento, lugar seguro. Evitar todo el uso no autorizado, todo el uso accidental, ¿sí? Más que nada en casa, con los niños, con personas por ahí con antecedentes de abuso de sustancias, ¿sí? Bien. Ahora, con respecto a los analgésicos narcóticos, ahí les voy a compartir pantalla, a ver si compartí bien. Sí. Con respecto a los analgésicos, perdón, sí, narcóticos, en realidad esos analgésicos funcionan al fijarse a qué, a receptores en el cerebro, lo cual bloquea, como dijimos, la sensación de dolor, ¿sí? Son fármacos que no deben usarse durante más de 3, 4 meses aproximadamente, excepto, bueno, obviamente que el médico indique lo contrario, ¿sí? A ver, con respecto a la toma de estos analgésicos narcóticos, ¿sí? Mayormente se toma para dolores agudos, como ciertas lesiones, ciertas cirugías, ciertos procedimientos, y se utiliza para otros problemas médicos, pero a corto plazo. ¿Bien? Acuérdense que teníamos dos tipos, los analgésicos opiáceos débiles, que dentro de ese grupo nosotros encontrábamos como principio activo, era la codeína, la hidrocodeína, ¿sí? La dihidrocodeína, la ixocodona, ahí está. Ay, se me fue la palabra. Bueno, ahí no lo tengo. Bueno, dexopropoxifeno, así es. Y después estaban los fuertes, que se usan para dolores más graves, ¿sí? Que ahí tenemos, por ejemplo, la morfina, hidromorfona, metadona, dimorfina, fentanilo, oxicodona, heroína, ¿sí? Esos para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, el tema de los fármacos coadyuvantes, ¿sí? Son en realidad medicamentos que no son analgésicos específicos, pero que en realidad se utilizan con analgésicos para ¿qué? Para potenciar el efecto, ¿sí? Para manejar también efectos secundarios, para tratar síntomas concomitantes, por ejemplo, ¿sí? Son esenciales para, por ejemplo, manejar todo el tema del dolor crónico y agudo, ¿sí? Como, por ejemplo, haber dolores oncológicos, dolores neurolépticos, ¿sí? Hay diferentes tipos, ahí les coloqué, hay varios,
que se utiliza, digamos, en combinación para mejorar esa respuesta analgésica. Uno de ellos son los antidepresivos, ¿sí? Duloxetina, por ejemplo, que es muy buena para todo lo que es el dolor neuropático, por ejemplo, ¿sí? Y tiene un inicio de acción rápido. Después está, por ejemplo, amitriptilina, que es utilizado para el tratamiento también del dolor neuropático. Después tenemos todo lo que son anticonvulsivos, ¿sí? O anticonvulsivantes, como dice ahí. Por ejemplo, gabapenina, ¿sí? Después estamos los corticoides, ¿sí? Por ejemplo, la dexametasona, ¿sí? Que se utiliza para todo lo que es el dolor compresivo en realidad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cuando una persona tiene cáncer y está en la etapa esa del crecimiento directo de ese tumor. Después están los ansiolíticos, como las benzodiazepinas, como era el diazepam, por ejemplo, que ayuda a reducir la ansiedad y ayuda a reducir todo lo que es el dolor asociado al mismo. Bien, después hay más fármacos coadyuvantes que pueden mejorar la respuesta analgésica, por ejemplo, los relajantes musculares, ¿sí? Por ejemplo, baclofeno es utilizado para aliviar lo que es el dolor o aliviar los espasmos musculares, en realidad, que eso ayuda a contribuir al dolor, ¿sí? Después tenemos antipsicóticos, por ejemplo, quetiapina, que se utiliza mayormente para lo que es el manejo del dolor crónico, ¿sí? Que en realidad está asociado a síntomas psicológicos, y la olanzapina, ¿sí? Que también en ciertos casos de dolor neuropático también se utiliza. Después tenemos lo que son analgésicos locales, ¿sí? Lidocaína, bien, que ahí Rita lo está escribiendo, la lidocaína, que se utiliza tópicamente y también en parches para aliviar todo lo que es el dolor localizado, ¿sí? Y después tenemos otros agentes adyuvantes, como por ejemplo calcitonina, ¿sí? La calcitonina se utiliza para aliviar todo lo que es dolor, digamos, asociado con fracturas vertebrales, más que nada a la persona que padece osteoporosis, ¿sí? Después tenemos lo que son antihistamínicos, hidroxicina, por ejemplo, para el manejo del dolor, porque reduce lo que es la ansiedad y la tensión muscular, en realidad. Antiespasmódico, ¿sí? También, más que nada, esos espasmos en lo que es el tracto gastrointestinal que causa el dolor, también se utiliza, ¿sí? La lista es súper extensa, ¿sí? No coloqué, obviamente, a todos, ¿sí? Pero también hay otros coadyuvantes en lo que es el tratamiento del dolor, como eran los antagonistas de los receptores, la ketamina, por ejemplo, que se utilizan bajas dosis para lo que es el dolor también neuropático, los agentes antimigrañosos, ¿sí? Para el tratamiento, digamos, de la migraña, que uno presenta también ese dolor severo. Tenemos agentes antirrítmicos, ¿sí? Que también se utilizan para el dolor neuropático, ¿sí? Como es, por ejemplo, mexilatina, ¿sí? Después tenemos todo lo que es capsaicina, que en realidad es de aplicación tópica, ¿sí? Que también se utiliza para aliviar todo lo que sería el dolor, neuropático. Después tenemos cannabinoides, ¿sí? Que en algunos casos se utiliza para mejorar todo lo que es dolor crónico, ¿sí? Después tenemos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, como era la fluoxetina, ¿sí? Para el dolor crónico. Y después, que no se los coloqué ahí, hay algunos
nuevos agentes biológicos que son, por ejemplo, lo que son los anticuerpos monoclonales, que en realidad se sigue investigando para lo que es el uso del dolor crónico, ¿sí? En realidad, a ver, hay algunos coadyuvantes, ¿sí? Como son los antidepresivos, como son los anticonvulsivos, ¿sí? Que modulan en realidad los neurotransmisores específicos, como es la serotonina, norepinefrina, ¿sí? Que es a ver, que juegan roles cruciales, digamos, en la percepción del dolor. ¿Bien? A ver, mayormente, voy a sacar esto, después lo vamos a presentar nuevamente. A ver, mayormente se comienza con dosis bajas, ¿sí? Esas dosis se van ajustando, digamos, regularmente según la respuesta de ese paciente, según sea también, obviamente, que necesario, ¿sí? También los coadyuvantes pueden interactuar tranquilamente con otros medicamentos, ¿sí? Y la efectividad, por decirlo de alguna manera, tiene que ser evaluada de manera continua, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener que ir al médico continuamente, ¿bien? Entonces, ¿qué quiero que quede como claro? Que estos fármacos coadyuvantes son herramientas, ¿sí? Para el manejo del dolor, ¿bien? Más que nada cuando, a ver, o en situaciones donde esos analgésicos tradicionales no son completamente efectivos, ¿sí? Tienen muchos beneficios y hay que, obviamente, tener un enfoque individualizado, monitoreado, para minimizar el tema de los riesgos. ¿Ok? Bien, ahora, con respecto a los antibióticos, que no tengo filmina de los antibióticos ahora que me doy cuenta, ya después les voy a hacer uno. A ver, hay diferentes grupos en realidad de antibióticos. Después más adelante también lo vamos a charlar. Tenemos por un lado los aminoglucosidos, ¿sí? Que se abrevia con las siglas AMG, ¿sí? Que es un grupo de antibióticos que tiene un amplio espectro, ¿sí? Inhiben en realidad la síntesis proteica, ¿sí? Se comenzó a usar en el año 1944. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, los aminoglucosidos de uso profiláctico, ¿sí? Que son orales, que muchas veces se utilizan, por ejemplo, en lo que es la descontaminación digestiva en lo que es la cirugía de colon, ¿sí? También se utiliza como profilaxis en endocarditis, ¿sí? En esos pacientes que tienen riesgo tras un procedimiento, por ejemplo, gastrointestinal, gastrourinario, ¿sí? Que se utiliza en realidad gentamicina más ampicilina, por ejemplo, ¿sí? En realidad, si hablamos del uso terapéutico, más que nada, se utiliza en tratamiento de infecciones graves, ¿sí? Por ejemplo, por estreptococos, enterococos, ¿sí? Generalmente se usan asociados también con otros antibióticos, ¿sí? Son sustancias que combaten muchos tipos de bacterias, ¿sí? Incluimos ahí la streptomicina, gentamicina, neomicina, ¿sí? Para infecciones, acuérdense, los aminoglucosidos, antibióticos aminoglucosidos, infecciones bacterianas, no virales. Sí, después lo vamos a ver. Bien, entonces, como aminoglucosidos tenemos amicacina, gentamicina, neomicina, plazomicina, streptomicina, canimicina, por ejemplo, también está trabomicina, ¿sí? Esos son todos antibióticos de la clase de los aminoglucosidos, ¿sí? Bien,
¿Qué pasa con estos antibióticos? En realidad son insuficientemente absorbidos en el torrente sanguíneo cuando se toman por vía oral. Por eso generalmente se inyectan en vena. A veces se inyectan en músculo. ¿Sí? Y otra cosa, si una persona, una mujer, está embarazada y toma aminoglucósidos durante el embarazo, existe esa posibilidad de efectos nocivos en el feto. Por ejemplo, la pérdida de audición. Bien, como todo medicamento, también tiene efectos adversos o secundarios, los aminoglucósidos, más que nada toxicidad renal, que en muchas ocasiones es irreversible, así que hay que tener mucho cuidado cuando tomamos estos tipos de medicamentos, ¿sí? Hay muchos de esos que los venden fuera de la farmacia y uno los toma como si nada y hay que tener cuidado, ¿sí? Toxicidad auditiva, que también muchas veces es irreversible, ¿sí? Y después tenemos factores de riesgo para el tema de la toxicidad renal, por ejemplo, o auditiva. Cuando uno toma, por ejemplo, a ver, dosis frecuentes, dosis muy altas, ¿sí? Cuando la terapia es de larga duración, o sea, más de 3 días, en las personas con edad avanzada, ni hablemos de las personas que tienen trastorno renal preexistente, ¿sí? O si se toma o se administra conjunto a, por ejemplo, la vancomicina, ¿sí? Los medios de contraste, ¿bien? Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Por otro lado, tenemos los metalactámicos, ¿sí? Que también son un grupo de antibióticos que incluyen ahí los derivados de la penicilina, la cefalosporina, los carbapenems, ¿sí? Los monobactam, ¿bien? También son un grupo bastante amplio usado entre los antibióticos que hay disponibles. El primero, las penicilinas, obviamente vamos a hablar de ese, ¿sí? Es un fármaco que actúa contra las bacterias, impidiendo que se forme la pared celular, ¿sí? Acuérdense que la penicilina es el primer antibiótico que se descubrió, ¿sí? Y hasta el día de hoy sigue siendo muy eficaz en ciertos tipos de bacterias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la penicilina B, penicilina B potásica, que se usa para tratar algunas infecciones que son provocadas por bacterias, como es la neumonía, como son infecciones del tracto respiratorio, la fiebre escarlata, infecciones de oído, de piel, de encías, la boca, infecciones de garganta, ¿sí? Se utiliza también para prevenir, por ejemplo, que regrese lo que es la fiebre reumática, que es una enfermedad grave que se puede desarrollar después de una infección de fiebre escarlata, ¿sí? O de estreptococo en la garganta. ¿Bien? ¿Qué hace? Provoca una inflamación en las válvulas del corazón, ¿sí? Más que nada. Bien, entonces teníamos la penicilina B, que es una clase de medicamentos, o que entra en la clase de medicamentos llamada penicilina, ¿sí? Que funciona matando las bacterias, ¿sí? No funciona para resfriados, no funciona para influenza, no funciona para infecciones virales, por favor, ¿sí? Porque si nosotros tomamos un antibiótico cuando no lo necesitamos, aumenta el riesgo de contraer una infección mucho más adelante que resista al tratamiento con ese antibiótico. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? La penicilina B potásica también, que eso no se lo dije, muchas veces también se utiliza para ciertas infecciones de la piel causadas por anthrax, ¿sí? Se utiliza también para la difteria, por ejemplo, que es una enfermedad grave, obviamente causada por problemas para respirar, ¿sí? Bien. Con respecto a los efectos secundarios, digamos, más
más frecuentes. El tema de dermatológicamente, ahí contestamos, el tema de dermatológicamente erupciones en la piel, ¿no? ¿Sí? Puede provocar, a ver, también lo que es purito, que es otro de los efectos secundarios, ¿sí? También puede producir todo lo que son efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, que muchas veces puede ser bastante intensa. Y otra cosa, otro efecto secundario es un efecto secundario sanguíneo. O sea, puede dar lugar a neutropenia, que en realidad la neutropenia es la disminución de los glóbulos blancos. ¿Sí? También leucopenia, la disminución de los leucocitos, ¿sí? O la disminución de las plaquetas. Bien, o también puede producir anemia hemolítica, ¿sí? Que es una anemia por la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Sí? Dice, ¿puede ser que también se utilice para itis? Sí, sí, se utiliza. ¿Sí? Es uno de los antibióticos de primera línea que se utiliza para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Más que nada la sífilis, por ejemplo. Bien, ahora llegamos a eso. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿O vengo hablando muy rápido? Ustedes párenme, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, más que nada, efectos secundarios, puede ser diarrea, vómitos, le dije náuseas, dolores abdominales, el tema de los ampullidos, la urticaria, perdón, picazón, ¿sí? Puede causar sibilancia, dificultad para tragar, dificultad para respirar, para aquellos que somos alérgicos, ¿sí? Inflamación de la garganta, la lengua, los labios, dolores articulares, fiebre, dolor de garganta, escalofríos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Para los que somos alérgicos a la penicilina, ¿hay alguien alérgico a la penicilina acá? ¿No? Mira qué Yo, bien. sí, yo soy alérgica a la penicilina. Ah, vamos, de mi camada. Sí, sí. Bien, a mí me sucedió, ¿sí? Con el amoxidal. Yo toda la vida tomé amoxidal, desde chica. Cuando tenía 15 años, 15 años, 16, bueno, por ahí, 15 o 16, porque me acuerdo que estaba de noviecita con uno, por eso me acuerdo más o menos la edad. Sí, no se rían. Mi hermana, la más chica, estaba tomando amoxidal. Mi mamá se iba a entrar a bañar y me dice, Nay, dale a Lilene el amoxidal. Listo. Le doy el amoxidal y miren lo que queda en el culito del dispensador. Como a mí me encanta, yo qué hice, ese culito lo lamí. ¿Sí? Pero lo tomé toda la vida, entonces, nada. Estaba con mi noviecito en la cocina, mi hermana, mi otra hermana la mayor, y me empieza a picar la espalda. Entonces le digo, ¿me rascas la espalda? ¿Por qué me pica? Digo, me debe haber picado algo. Me entra a rascar la espalda y era cada vez peor lo que yo sentía de que me picaba. Cuando me levanta la remera me dicen, ay, tenés todo un zampullido en la espalda, anda a la pieza y fíjate que tenés. Justo mi mamá sale del baño, me saco la remera, le digo, mami, me pica mucho la espalda. Cuando mi mamá me mira, me dicen, ay, en serio, tenés un zampullido muy grande, tiene que haber picado algo, ¿qué te pasó? No sé, le digo. Mi mamá que me dice, entra a bañarte. Yo, adolescente, ¿qué hice? Me entré a bañar, pero cerré la puerta con llave. Y me bañé con agua caliente. ¿Qué pasó? Se me cerró la garganta, me cerró el pecho, no podía respirar y no podía abrir la puerta del baño. Me agarró la desesperación y mi mamá del otro lado gritándome, era todo un caos mi casa. Cuando pude abrir, porque era de la desesperación en realidad que no podía abrir la puerta del baño, porque sentía que me moría, literal.
Cuando salgo del baño, tenía cara, era desfigurada. Ustedes no se imaginan los ojos hinchados, orejas, labios, cuerpo, ni hablemos. En esa época mi mamá no tenía auto, ¿sí? Y mi papá vivía al lado de la casa de mi mamá, pero mi papá hasta que saca el auto, hasta que se levanta, viste, toda una historia, tiene que abrir 350 puertas, mi mamá le agarró la desesperación y entró a gritar en el medio de la calle, y sale un vecino y me lleva al hospital. Cuando llegó al hospital, en un pueblo, el hospital allá, en esa época, siempre estaba la puerta cerrada a la noche. Después de las 9 de la noche, vos tenías que tocar el timbre, que yo no me lo olvido nunca más en mi vida eso. Yo sentía literal que me moría. Entro a tocar el timbre, mi mamá entra a tocar el timbre, no venía nadie. Nadie. Para mí pasó un montón de tiempo y yo entro a gritar y a desesperarme porque me moría. Y por ahí sale una enfermera que hoy la adoro, pero ese día la quería matar. Me dice, ¡ay, tanto escándalo! Claro, cuando me vio la enfermera, y se agarró la desesperación. Entonces, por eso digo, a ver, el que es alérgico y alguna vez lo vivió, va a saber muy bien de lo que estoy hablando. Literal, el que es alérgico a la penicilina, sentí que te morís. Es que en realidad puedes llegar a morirte porque obviamente que tenés dificultad para respirar, se te inflama todo. Entonces ese es uno de los riesgos o los efectos secundarios para aquel que no sabe que es alérgico a la penicilina. ¿Sí? Que se puede despertar en cualquier momento. ¿Sí? Y hay diferentes grados de alergia a la penicilina. ¿Sí? Hay personas que directamente no pueden ni siquiera con la yema de los dedos tocar ese antibiótico. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, mantenga siempre cualquier tipo de medicamento cerrado herméticamente fuera del alcance de los niños. ¿Sí? Las tabletas, acuérdense, la temperatura ambiente, fuera del exceso de calor, fuera del exceso de humedad, no en el baño, no en la heladera. ¿Sí? Todo lo que son soluciones, ahí sí van en la heladera. ¿Sí? Bien, no se congela, obviamente. ¿Sí? Y hay que desechar cualquier medicamento que uno no haya usado después de aproximadamente 15 días. ¿Sí? Ni hablemos que la penicilina no puede ser usada de forma, digamos, indiscriminada en las mujeres. ¿Sí? Bien. En las mujeres en el embarazo hablo, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí se puede utilizar en el tratamiento de sífilis, que es detectado muchas veces durante el embarazo. ¿Sí? Acuérdense que la penicilina pasa a la leche materna. ¿Sí? Eso origina sensibilización, erupciones cutáneas, diarreas en el bebé. Bien. Después tenemos lo que son cefalosporinas, que las cefalosporinas son antibióticos betalactámicos muy parecidos a las penicilinas, pero lo que hacen es que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. ¿Sí? Hay una clasificación. A ver. ¿Qué pasa si el médico le recetó algún medicamento que contenga penicilina y la persona no sepa si es alérgico o no? Y la persona se va a enterar cuando lo tome. Y literalmente va a tener que salir corriendo al hospital, al médico, para que la atiendan, porque si no, literal, se va al más allá. A ver, uno mayormente, cuando se da cuenta que es alérgico a la penicilina, cuando tomamos algún medicamento que contenga penicilina. ¿Sí? Después el médico, mayormente, ¿qué te recomienda? A ver, primero hacerte la prueba de la penicilina, ¿sí? ¿Dónde? Te inyectan apenas penicilina y están preparados del otro lado. Si hace reacción, es porque sos alérgico, y cuando uno es alérgico, ¿qué te recomiendan siempre? Una cadenita. Bueno, hoy en día está el tema del tatuaje, que muchos se hacen
los tatuajes o en la billetera llevar algún tipo de carnet de papel que diga que sos alérgico a la penicilina, porque mayormente, por ejemplo, cuando tenés algún tipo de accidente, muchos medicamentos contienen penicilina. Entonces hay que tener mucho ojo. Imagínense una persona inconsciente, ¿sí? Y le inyectan algo que tiene penicilina y es alérgico. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de alergia, ¿no? ¿Sí? Yo hablo de las penicilinas porque me toca a mí de cerca eso, que también a la hora de tomar algún tipo de antibiótico por ahí se nos complica un poco, porque la gran mayoría contiene penicilina y son los más fuertes. Les decía, con respecto a la cefalosporina, ¿sí? Tenemos las cefalosporinas de primera generación, que son para administración oral y son para administración parenteral, ¿sí? Que ahí incluye, por ejemplo, cefalexina, cefradina, por ejemplo, ¿sí? Que esas son de administración oral. Y después tenemos de administración parenteral, ¿sí? Por ejemplo, cefaloctina, ¿sí? O la cefazolina, o la cefradina también, Hola, ¿sí? profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Me quedó una duda con respecto a lo que estuvo hablando de la penicilina, me llamó mucho la atención. ¿Cuál sería un medicamento o algo para sacar ese efecto de penicilina? ¿Existe? Para contrarrestar, Claro, exactamente. sí, obvio que existe. ¿Cuál sería? Eh, Párate. El, ah, Ay, este que es tan conocido que ahora se me fue el nombre, ya me va a salir. Ay, pero la pucha, espérate. En realidad es un antihistamínico, pero no me sale el nombre ahora. Está bien, profe, bueno, cuando se Eh, acuerde. Porque, a ver, en realidad, primero que te tienen que hacer un tratamiento, ¿sí? Claro, De anafilaxia, ¿sí? Cuando en realidad la reacción es grave, claro. ¿sí? Muchos necesitamos también el tema de lo que es la atención hospitalaria, Ah, bien. ¿sí? Pero puede ser, por ejemplo, epinefrina, ¿sí? Ajá, Que algunos lo utilizan, y hay otro que no me sale ahora el nombre, que ya me va a salir, ¿sí? Eh, bueno, ya me va a salir. No me sale ahora en este momento. está Pero bien, bueno, profe, gracias. ya se me va a venir a la cabeza. Esperen, denme un segundo. Pero son todos, digamos, los antihistamínicos para reacciones, digamos, eh, alérgicas leves. Hablo de picazón y hablo de erupciones cutáneas, ¿sí? Que puede ser oral o puede ser inyectable. Los corticoides, chicos, los corticoides. ¿Cómo no me va a salir la palabra? Los corticoides, ahí está. Ah, bien. Los corticoides para reacciones más graves, Bien, ¿sí? Entonces tenemos los dos, ¿sí? Antihistamínicos para esas reacciones por ahí leves. A ver, si yo hubiese ido al médico enseguida cuando tenía la picazón y no me hubiese metido a bañar, ¿sí? Porque eso claro, fue lo que a mí me mató, por decirlo de una manera, ¿sí? Con un antihistamínico hubiese estado bien, claro. pero me tuvieron que colocar corticoides. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. No hay ningún problema, Rita, no hay ningún problema. Después ves lo que queda grabado, tampoco es mucho, ¿sí? Eh, Le decía, en realidad las cefalosporinas se dividen en generaciones. La de primera generación, ¿sí? Teníamos cefaloctina, cefazolina,
cefapirina. Luego tenemos las de segunda generación, que ofrecen en realidad una cobertura un poquito mayor, ¿sí?, a las de primera generación, que ahí tenemos, por ejemplo, cefamandol. Cefamandol es una, de ellas vienen tanto de aplicación parenteral y otras de aplicación, digamos, por vía oral, ¿sí? Como, por ejemplo, por vía oral de la segunda generación tenemos Cefaclor, que es la más, digamos, conocida. Y después están las de tercera generación, que también suelen ser obviamente mucho más efectivas, si la comparamos con los fármacos de primera y de segunda generación, ¿sí?, que también vienen para administración parenteral o vía oral. Vía oral, por ejemplo, tenemos Cefradrin, que es una de las que más se usan, y también se usa Cefixem. Y parenteral, la que relativamente es la que más se usa, por ejemplo, Cefotaxim, ¿sí? Y también está la de cuarta generación, ¿sí?, que tienen un espectro más extenso, ¿sí?, que viene solo de aplicación parenteral, ¿sí? Hay una que se llama E1100, la otra se llama FX037, y después también tenemos Cefrapime y Cefpiorone, ¿sí? Con respecto a los efectos, secundarios, mayormente tenemos anafilaxis, urticarias, broncoespasmos, ¿sí?, dermatitis, fiebre, erupciones cutáneas, ¿sí? Y lo que es la cefalosporina parenteral, ¿sí?, que causan diarrea, ¿sí? Entonces pueden aparecer el tema de vómitos, también náuseas, dolor abdominal y diarrea, ¿sí? Después están los monobactámicos, ¿sí?, que también son antibióticos bactericidas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Astronam, que actualmente es el único, digamos, monobactámico que hay disponible, ¿sí?, que se aplica parenteralmente, ¿sí? La inyección de Astronam se utiliza más que nada para algunas infecciones que son provocadas por bacterias, como son infecciones, en el tracto del sistema respiratorio, neumonía, bronquitis, infecciones en el tracto urinario, en la sangre, en la piel, infecciones ginecológicas, infecciones abdominales, todas las que son causadas obviamente por bacterias, ¿sí? Bien, y en algunos casos se utiliza también posterior a la cirugía, ¿sí? Puede usarse antes, durante o algunas veces después de la cirugía. ¿Para qué? Para prevenir que el paciente contraiga, digamos, una infección, ¿sí? Por ejemplo, lo que son cirugías colorectal. ¿Bien? Bien. No funciona para resfriados, no funciona para influenza, no funciona para ninguna infección viral, ¿sí? Bien. Ahora, si hablamos entonces de el uso clínico, a ver, tenemos infecciones en recién nacidos, ¿sí?, mayores de una semana, y niños, que se utiliza para todo lo que es infecciones de tracto urinario, respiratorio inferior, ¿sí?, infecciones de la piel, infecciones de tejido blando, bien, infecciones de los huesos, infecciones de las articulaciones, infecciones intraabdominales, por ejemplo, la peritonitis, infecciones ginecológicas, ¿sí? Se utiliza para gonorrea, por ejemplo, ¿sí?
Y entre los síntomas dijimos dolor de estómago, diarrea, vómitos, náuseas, enrojecimiento, irritación, inflamación, cuando nos colocan la inyección. Diarreas intensas puede ser que sean líquidas o con sangre, ¿sí? Puede aparecer fiebre, puede aparecer calambres estomacales, ¿sí? Dificultad para respirar, tragar, obviamente si uno es alérgico, ampolla en la piel, en la boca, en la nariz, en los ojos. ¿Bien? Después tenemos los carpenemes, que en realidad es eficaz para muchos tipos de bacterias, ¿sí? Muchas bacterias que son resistentes a otros antibióticos, ¿sí? En realidad los carbapenémicos son una subclase de antibióticos, ¿sí? Estos antibióticos llamados beta-lactámicos, ¿sí? Los beta-lactámicos, ahí incluimos las cefalosporinas, los monobactámicos y las penicilinas, ¿sí? Entonces, son eficaces contra muchos tipos de bacterias, más que nada esas bacterias, como les dije antes, que son resistentes a los otros antibióticos, ¿sí? Efectos secundarios son más o menos todos los mismos, chicos, estreñimiento, dolor de cabeza, le agregamos mareos, además de náusea, vómito, diarrea, dolor de estómago, fiebre, le podemos agregar también el tema de tos, confusión, ¿sí? Para agregarle un poco más de efectos secundarios que tiene con respecto a los otros. Otro efecto secundario de este es el tema de convulsiones, así que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, entre los fármacos carbapenémicos tenemos, por ejemplo, uno que se utiliza para lo que es la sepsis, ¿sí? Es ertapenem, ¿sí? Y después para la neumonía, que seguro que lo escucharon, es el imipenem ciclastatina, ¿sí? Que se utiliza. Después hay otros que se utiliza para otro tipo de infecciones, ¿sí? Que son resistentes también a otros antibióticos, que es el meropenem. ¿Bien? Ahora, veremos los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? Que actualmente existen 3, que estos los conocen: ácido clavulánico, ¿sí? Salbutamol y tazobactam. ¿Bien? Que son inhibidores que adquieren valor terapéutico, pero si se combinan con otros beta-lactámicos, por ejemplo, la amoxicilina, la ampicilina, ¿sí? La ticarciclina. Por eso conocemos nosotros para infecciones respiratorias altas, amoxicilina más clavulánico. Para las infecciones respiratorias bajas, amoxicilina con salbactam, ¿sí? Para infecciones de la piel, ampicilina, sucbaltam. Para lo que es neumonía o infecciones hospitalarias, infecciones por ahí también complicadas de la piel, infecciones intraabdominales, que se utiliza piperaciclina, tazobactam. Es una combinación. ¿Bien? Después están los anfenicoles, ¿sí? Que también conocidos como fenicoles, lo pueden encontrar, ¿sí? Que también son antibióticos bacteriostáticos. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, cloranfenicol, está bien, cloranfenicol, ¿sí? Que uso clínico tiene más que nada infecciones potencialmente mortales. O sea, hablo de meningitis, hablo de neumonía, hablo de abscesos cerebrales, por ejemplo, fiebre tifoidea, ¿sí? Eso es de uso sistémico. Después están las de uso tópico para infecciones del ojo, ¿sí? De la conjuntiva o de la córnea.
¿sí? Entonces vienen en soluciones, ¿sí? Soluciones orales en forma de, en realidad de sacarosa y colirios, ¿sí? En colirios tenemos, por ejemplo, el ácido bórico, el borato de sodio, el agua destilada. ¿Bien? No les voy a nombrar los efectos secundarios, pues son más o menos todos los mismos. Y lo único que le agrego es, además de, bueno, las náuseas, vómito, diarrea, confusión, dolor de cabeza, le agregamos el tema de depresión. Puede traer sarpullidos, obviamente, el que es alérgico. El tema de los dolores musculares, la sudoración, los espasmos estomacales. ¿Sí? Y puede aparecer todo lo que es entumecimiento en, por ejemplo, los brazos, en las piernas. ¿Sí? Después están los glucopéptidos, ¿sí? Que ahí tenemos la vancomicina y la teoclaplanina, que son glucopéptidos disponibles, ¿sí? Son inhibidores en realidad de la síntesis de la pared celular bacteriana. Bien, y los glucopéptidos como la vancomicina o la teoplaxina son un recurso, digamos, de último tratamiento para todos los que son infecciones graves. ¿Sí? Tienen muchos efectos indeseables en realidad. ¿Bien? Entonces, por eso se usa como último recurso. Tenemos, por ejemplo, la vancomicina intravenosa, que está indicada para infecciones graves, ¿sí? Neumonías, endocarditis, por ejemplo, que incluye en los efectos secundarios anafilaxias, reacciones de hipersensibilidad, todo lo que es el síndrome del hombre rojo, no sé si lo conocieron ustedes o saben lo que es, está relacionado con el tema de la infusión rápida, ¿sí? Y tenemos, a ver, lo que serían los, los antibióticos o los glucopéptidos, perdón, que son antibióticos de segunda línea, ¿sí? Más que nada se utilizan lo que sería, a ver, para decirlo más claramente, en la dispensación hospitalaria, ¿sí? No es que vamos a la farmacia y lo conseguimos por conseguir, ¿sí? Tiene mucho riesgo de toxicidad. Toxicidad tanto local, ¿sí? O sea, venosa, como sistémica en la piel y en los riñones, ¿sí? Y ahora los que somos alérgicos a las penicilinas, ¿qué tomamos? A ver si Eliana sabe, ¿qué tomamos los alérgicos a las penicilinas si no podemos consumir, por ejemplo, algún antibiótico que contenga penicilina? ¿Los corticoides? No, los macrólidos, ¿sí? Exacto. No, no Ah, podía poner vecina. los macrólidos, exacto. Acitromicina, claritromicina, eritromicina, fidaxomicina. Utilizamos esos, Sí, ¿sí? no, igual a mí no me hacen, me tarda más el efecto siempre. Sí. Pero No, no es lo mismo que tomarte una amoxidal, eso lo aseguro. Eso es no, lo que no. nos pasa a los que somos alérgicos a las penicilinas. Muchas veces los macrólidos tardan un poquito más en hacer efecto. Entonces nos curamos un poquito más tardío, ¿viste? Necesitamos más medicación que los demás. Eso es una de las desventajas que tenemos los alérgicos a la penicilina o la persona que ya se hizo resistente a la penicilina porque tomó tanto en su vida que no le hace ningún efecto, le están dando los macrólidos. Entonces demoramos por ahí un poquito. ¿Sí?
Cualquier medicamento va a estar contraindicado, obviamente, para la persona que es alérgica. Por un lado teníamos acitromicina, se utiliza para bronquitis, neumonía, enfermedades de transmisión sexual, infecciones del oído, infecciones del pulmón, de la piel, de la garganta, ¿sí? Se utiliza para infecciones en los órganos reproductivos, ¿sí? Se utiliza muchas veces también para tratar la infección por Helicobacter pylori, la diarrea del viajero, ciertas infecciones gastrointestinales, ¿sí? También se utiliza para lo que es la enfermedad del legionario, que es un tipo de infección pulmonar, se utiliza para la tosferina, ¿sí? Se utiliza para la enfermedad del Lyme, ¿sí? Es una infección que se puede desarrollar tras ser picado por una garrapata, ¿sí? Y también se puede utilizar para evitar la infección cardíaca, ¿sí? En ciertas personas, por ejemplo, que se hacen procedimientos dentales o de algún otro tipo. Bien, efectos secundarios de la acitromicina, más que nada, dolor de estómago, náuseas, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, mareos, desmayos, ampullidos, todo eso, si alguien es alérgico, obviamente. ¿Sí? Otra cosa, si se toma demasiado, puede aparecer sangrado. ¿Sí? Puede que la persona padezca también de un cansancio extremo. ¿Sí? Ictericia, el color amarillento en la piel, en los ojos, la pérdida del apetito, la orina oscura, una debilidad inusual, ¿sí? Después tenemos claritromicina, ¿sí? Que también se utiliza para infecciones bacterianas, bronquitis, por ejemplo, neumonía también, infecciones de oído, infecciones de garganta, de senos nasales y de piel. ¿Sí? Bien, también algunos lo utilizan para las enfermedades del Lyme, depende. La del legendario, como dije antes, y la tosferina. ¿Sí? Efectos secundarios son casi los mismos, solo que le agregamos el tema de los gases y el tema de la acidez estomacal, los cambios en el gusto. ¿Bien? Después tenemos eritromicina, ¿sí? Que viene en cápsulas, en tabletas, en cápsula de liberación retardada, ¿sí? Es un, a ver, y en suspensión oral, esa no la dije, también, ¿sí? Normalmente se toma o cada 6 o cada 8 o cada 12 horas en el día. Bien, efectos secundarios tenemos exactamente lo mismo, solo que a este le agregamos sibilancia, ¿sí? Y el color de las heces que es pálida, ¿sí? Bien pálida. Y después está fidaxomicina, ¿sí? Que está indicada más que nada para tratar la diarrea, ¿sí? Un tipo de diarrea de una bacteria, una diarrea que es bastante grave, que pone en riesgo la vida en adultos y también en niños mayores de 6 meses, ¿sí? También está dentro de los macrólidos, que lo que hace en realidad la fidaxomicina es que elimina las bacterias en los intestinos, ¿sí? O sea, no trata infecciones en ninguna otra parte del cuerpo. Bien, o sea que no va a servirnos, por ejemplo, para combatir un resfriado, por ejemplo, para combatir una influencia, que los demás sí. No, los demás sí no. Los demás sí se utilizan para otro tipo de bacterias, solo esta para lo de los intestinos. Eso quise decir, porque si no quedaba como que era para influencia viral y no es para influencia viral. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Efectos secundarios, le vamos a agregar fatiga, le vamos a agregar dolor en el pecho, le vamos a agregar ritmo cardíaco rápido, ¿sí? O ritmo cardíaco irregular, ¿sí? Las manos y los pies fríos, las heces negras, ¿sí? O también puede aparecer el tema de
sangre en las heces. Fiebre, dolor de garganta, ¿sí? Y cualquier otro síntoma de inflamación. ¿Bien? Otra cosa antes de terminar con esto, la eritromicina se considera mucho más segura que la acitromicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un uso clínico mucho más extensos, ¿sí? Otra cosa, claritromicina no se usa en mujeres embarazadas, excepto que no haya ninguna otra terapia, digamos, alternativa, ¿sí? Por ejemplo, la eritromicina sí es compatible con la lactancia. ¿Ok? La clase que viene vamos a seguir, ¿sí? Con el tema de los antibióticos. Me los voy a anotar antes de que me olvide. Acá. Bien. Clase que viene vamos a charlar de lincosamidas, nos queda ver, nitromidazol, ¿sí? Que también lo vamos a charlar y a ver qué más me queda. No es mucho, creo, lo que me queda. Quiero abrir las quinolonas y sulfonamidas, ¿sí? Vamos a tratar de verlo toda la clase próxima. Bien. Otra cosa, acuérdense del examen, ¿sí? Que como les dije, a ver, ustedes en el campus tienen 2 PDFs. 2. El examen se basa en esos 2 PDFs. ¿Por qué subí lo de aparatos y sistemas? Porque me lo pidieron. Nada más. ¿Sí? Acuérdense, yo les dije que, a ver, como soy paramédico, esos PowerPoint son de enfermería y paramédico, por eso son tan completos. Ustedes tienen un resumen. ¿Sí? Bien. La compañera pregunta acá, la cefalexina también se utiliza para infecciones urinarias, sí, se utiliza para infecciones urinarias no complicadas. ¿Sí? Bien, la cefalexina es una cefalosporina en realidad de primera generación. ¿Ok? Muchas gracias. De nada. Ahora, antes de retirarnos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema de el PowerPoint de 127.000 hojas? ¿Que no hay que imprimirlo? No, profe, yo, porque no entendía la clase, yo decía, yo buscaba en estas hojitas, yo me imprimí, siempre me imprimo todo, y no lo encontraba, entonces me preocupé porque digo, yo, hay una parte que no me la estoy estudiando, y hoy estuve toda la mañana escuchando las clases que yo no pude estar, y no entendía nada. Entonces empecé a mirar mis hojas y ahí no estaba todo eso. No, Por no eso está todo. pregunté. Y ahora a la tarde cuando lo subieron, que entré a mirar, imposible que me estudie 127 páginas para el lunes. No, Por olvídate, eso. olvídate. No, a ver, yo siempre les dije desde un principio que las clases es un complemento de lo que ustedes tienen en el material de estudio. A ver, se toca todos los temas, pero de una forma mucho más amplia de lo que ustedes tienen en material de estudio. Por eso está bueno que, si no pueden asistir a las clases, la miren, pero para que ustedes tengan mucha más información y sepan más. ¿Sí? Pero que los exámenes yo me baso en lo que ustedes tienen como material de estudio. ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Ok, no les voy a preguntar nada raro. ¿Sí? Nada raro, todo bien simple. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos huesos tiene el ser humano? No me van a decir 540 porque nada que ver. ¿Sí? Me van a decir 206, aprox. ¿Ok? Ya les dije una pregunta del examen.
Nos vemos la clase que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Gracias.